Gracias, pero muchas gracias por permitirnos estar de nuevo con todos ustedes en su programa Escrito está. Ocupemos este tiempo para escudriñar las Escrituras y tener un comparativo de la enseñanza actual de la Biblia, qué dice la Biblia y qué es lo que escrito está. Comenzamos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tentarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Escrito está. El tema en esta ocasión, la resurrección de los muertos. Escrito está, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Qué significa la resurrección? ¿Qué se nos ha enseñado de la resurrección? ¿Los muertos volverán a la vida? ¿Qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a estas cosas? Aún las personas más apasionadas en el tema dan su punto de vista con reservas al respecto. Como lo menciona un famoso orador en las universidades, que dice la palabra exanastasis, que es utilizada para definir la resurrección de entre los muertos. Y después de más de 700 horas de estudiar este tema, he llegado a la conclusión que la resurrección de Jesucristo es uno de los engaños más malvados, depravados e inconsiderados que se han presentado a los seres humanos, o es el hecho más extraordinario de toda la historia. Dándonos cuenta que existe la duda a lo que la palabra de Dios enseña acerca de la resurrección de los muertos. Las creencias que tenemos los cristianos acerca de la resurrección de los muertos tienen un origen un poco confuso, incierto. Por ejemplo, en algunos países se acostumbra celebrar la alegría de la resurrección escondiendo dulces en los jardines para que los niños pequeños los encuentren con base a la leyenda del conejo de Pascua. La costumbre más extendida alrededor del mundo para celebrar la Pascua es la de regalar huevos de dulce o chocolate a los niños y a los amigos. A veces ambas tradiciones se combinan y así el buscar los huevitos escondidos simboliza la búsqueda de Cristo resucitado. La tradición de los huevos de Pascua, el origen de esta costumbre, viene de los antiguos egipcios, quienes acostumbraban regalarse en ocasiones especiales huevos decorados por ellos mismos. Los decoraban con pinturas que sacaban de las plantas y el mejor regalo era el huevo que estuviera mejor pintado. Ellos lo ponían como adornos en sus casas, pero la palabra de Dios nos enseña, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Nuevamente las enseñanzas confusas de Roma nos dicen lo siguiente: Dios nos alimenta con su cuerpo en el sacramento de la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento del alma que llena nuestra vida de gracia. Al terminar la vida en la tierra, viene la muerte. Con la muerte se acaba nuestro peregrinar en la tierra. ¿Acaso el sacramento de la hostia nos puede resucitar? ¿Hacernos creer que este acto nos identifica con la muerte de Jesucristo? No puede volvernos a la vida. La participación de un rito o de una práctica religiosa no tiene nada que ver con la resurrección de los muertos. Esta idea del texto bíblico mal interpretado que dice lo siguiente: Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. El rito de la Eucaristía no puede volver a la vida a nadie. Es una idea o práctica de origen egipcia. La hostia redonda no es nada más que un viejo símbolo del dios Sol. Los egipcios usaban un pastel delgado y redondo que aparecen en todos sus altares. Cuando los misterios llegaron a Roma bajo el nombre de mitraísmo, los iniciados recibían un pequeño pastel redondo de pan sin levadura que simboliza el disco solar. Asimismo, este rito fue practicado por los griegos a sus dioses. Durante el culto público en la religión griega,
En algunas ceremonias se procedía a realizar ofrendas rituales muy cruentas para alcanzar el favor de los dioses, en donde se inmolaban determinados animales que, en el caso de ser pequeños, corderos, palomas, cabritos, etc., se les llamaba hostias, para diferenciarlos de cuando eran animales grandes como bueyes, caballos, carneros, en cuyo caso se les llamaba víctimas. Además, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En este caso, el pasaje nos deja más claro la referencia de identificarse en la muerte no espiritual, más bien en una muerte física. Y la resurrección se refiere al cuerpo. En la mayoría de los casos, las personas creen que después de la muerte todo termina. Sin embargo, como podemos darnos cuenta, la palabra de Dios nos indica que el cuerpo resucitará. No quedará del todo en la sepultura. En cuanto a las diferentes ideas del fin de la existencia de una persona al morir, un sacerdote comentó lo siguiente: es mejor huir del pecado que de la muerte. Este comentario surge por la idea clara de la resurrección del cuerpo. Algo sabía al respecto de la resurrección, volver a la vida. Aún en la actualidad, las personas se dejan llevar por esta corriente de ideas, de enseñanzas confusas, que hasta hace algunos siglos fueron denunciados como argumentos falsos. El tema de la resurrección es tratado en el Antiguo Testamento como lo menciona la Biblia. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Podemos darnos cuenta que el tema de la resurrección no se limita a las enseñanzas de una época, sino que es una de las verdades eternas reconocidos por el pueblo de Dios en todo tiempo. Así pues, nosotros tenemos y debemos tomar estas enseñanzas fundamentales como nuestra creencia. Quiero invitarle a que vayamos a un corte y regresamos en este tema, la resurrección de los muertos, en su programa Escrito está. Volvemos. Estamos de regreso en este su programa Escrito está, con el tema la resurrección de los muertos. ¿Qué pensaban los reformadores protestantes acerca de la resurrección? ¿Puede el cuerpo volver a la vida? ¿Puede este cuerpo después de muerto resucitar? El reformador religioso inglés del siglo XIV, John Wycliffe, conocido como la estrella matutina de la Reforma, atacó con audacia al propio papado, arremetió contra la venta de indulgencias, las peregrinaciones, la excesiva veneración a los santos y los bajos niveles morales e intelectuales de los sacerdotes. Negó la autoridad de los prelados eclesiásticos por considerarlos corruptos en el plano moral. La transubstanciación, de donde viene precisamente la creencia de la resurrección y otras enseñanzas tradicionales, mientras abogó por la fe bíblica, para hacer llegar sus ideas a individuos de cualquier extracto social. Tradujo la Biblia al inglés y comenzó a predicar en esta lengua y no en latín. Debido a sus escritos y su firme creencia sobre la resurrección de los muertos, el Concilio de Constanza, al condenar las doctrinas de Wycliffe, ordenó que los huesos de Wycliffe fueran exhumados y quemados, y aventadas sus cenizas. Pero la palabra de Dios nos enseña lo siguiente: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Podemos darnos cuenta que Wycliffe conocía este concepto y la interpretación correcta. Por ello, no sentía miedo hacia los dirigentes romanos
de dar su propia vida por estas verdades. El concepto de la resurrección aparece en diversas maneras en la historia de las religiones. A veces se concibe como el despertar del alma del sueño, de la muerte, a veces como la esperanza de que los muertos serán resucitados al final del mundo presente, y en ocasiones como una resurrección colectiva de los justos luego del juicio. Hay ideas semejantes a estos conceptos de la Biblia, pero la resurrección tiene en ella un contenido y significado propios de la revelación que le son dados principalmente por la resurrección de Jesucristo. Juan Hus, también conocido como John o Juan Hus, nació en 1373 y murió en 1415. Era un teólogo y filósofo checo, rector de la Universidad Carolina de Praga, y es considerado como uno de los precursores de la Reforma protestante. Hus fue ordenado sacerdote en el año 1400 y nombrado predicador. Primero en la iglesia de San Miguel y luego en una capilla. Quería que la iglesia católica fuera pobre, que todo lo que hiciera estuviera claramente basado en el Evangelio. Además, criticaba la venta de indulgencias. También quería que se prohibieran los bailes. Deseaba volver a la pureza de los primeros años del cristianismo. Ese cristianismo que se predicaba y que fuera predicado acerca del Señor Jesucristo. Enseñaba a las personas de la resurrección de los muertos por medio de nuestro Señor Jesucristo y creía firmemente en la resurrección del cuerpo. El rey Segismundo de Hungría lo acusó de traición y le condenó a morir en la hoguera, ejecutándose la sentencia el 6 de julio de 1415, dando a entender a algunos teólogos que con esto buscaban impedir que el cuerpo de John Hus volviera a la vida. Antes de ser quemado, dijo las siguientes palabras: vas a asar a un ganso, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Podemos darnos cuenta que aunque en la época se buscaba acallar estas ideas, estas doctrinas, que más que doctrinas eran enseñanzas profundamente venidas, emanadas de la palabra de Dios, y siempre buscaban darle un toque de cierta desconfianza, acusar a las personas que hablaban estas verdades, silenciarlos, callarlos. Pero por el contrario, más se buscaba profundizar acerca del tema. Se suele identificar a Martín Lutero con esta mención acerca de lo que Juan Hus hizo y dijo, porque 102 años después, Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg y en su escudo de armas figuraba un precioso cisne. Martín Lutero, el iniciador de la Reforma en Alemania, se matriculó en la Universidad de Erfurt, donde obtuvo los grados de canciller y maestro de artes. En 1507 fue ordenado sacerdote. Durante esos años obtuvo su doctorado en teología. Una de las principales diferencias teológicas que planteó Lutero es la gracia, que proviene directamente del amor de Dios y no de la falsedad en las indulgencias, que eran una especie de pago para el perdón de los pecados. También afirmaban que estas indulgencias o pago por el perdón de los pecados se aplicaban y se aplican aún hoy en la actualidad a los difuntos, contribuyendo a cortar su permanencia en el purgatorio, una especie de pago por resucitar el alma o llevarlos a otro lugar más placentero. En 1519 sostuvo un debate con el teólogo católico John Eck, cuyo resultado fue que el Papa publicó una bula de excomunión, una condena en su contra. Lutero se defendió indicando las falsedades de las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana, denunciando 4 de los 7 sacramentos como falsos, por considerarlos que no eran bíblicos, ni mucho menos los practicaron los padres de la Iglesia primitiva. Los únicos considerados por Lutero válidos y descritos en la Biblia son el bautismo y la Santa Cena. La confirmación, comunión, matrimonio, extrema unción para ganar y ser resucitado en la otra vida
así como el orden sacerdotal, como medios para alcanzar el perdón de los pecados, Lutero los consideraba falsos. Para resucitar de los muertos con Cristo, Lutero defendió su postura, que todos los creyentes tienen una relación personal y directa con Dios sin ninguna institución de por medio, tal como afirma el apóstol Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Quiero invitarle a que continúe viendo este programa, Escrito está. Vamos a hacer una breve pausa y al regresar estaremos nuevamente hablando de la conclusión de la resurrección de los muertos. Volvemos. Estamos de regreso en este su programa Escrito está, con este apasionante tema, la resurrección de los muertos. Estamos hablando de Martín Lutero, que dio su vida. En realidad, pues no lo mataron, pero dio su vida apasionadamente por defender este tema. Él creía firmemente en la resurrección de la carne, la resurrección de los muertos. La manera aún no se sabe, pero en 1525 sostuvo la famosa controversia con Erasmo, quien, a pesar de compartir muchas de las ideas de él, no estuvo dispuesto a romper con Roma. Podemos darnos cuenta que existía gente que tenía esa firme convicción. Aún hoy en la actualidad hay muchas personas que creen en la resurrección de los muertos, pero así como Erasmo, no se atrevieron a romper con la religión oficial, con las ideas y enseñanzas que les habían sido inculcadas, porque tenían pues ya sus intereses, porque tenían ya sus situaciones, porque ellos mismos sabían que lo que enseñaban no era verdad. Lo que decían como palabra de Dios solamente era algo falso, similar a las muchas y otras enseñanzas metidas dentro de la palabra de Dios. Prácticas que no tienen nada que ver, ni un sustento bíblico, son enseñadas hoy en día y son llevadas a la práctica. Acerca de los que conocen la verdad, pero no están dispuestos a decirla porque ya tienen eso, sus intereses comprados. O más bien, ya están vendidos a las ideas de sus patrones. Como todas otras grandes doctrinas bíblicas, la doctrina de la resurrección corporal ha sido encarnecida, contradicha en muchas maneras por los incrédulos. No obstante, sobre esta doctrina descansa el credo entero del Evangelio. Esta doctrina es pieza fundamental para el cristianismo, porque si en ella no se cree, no se desarrolla, no se acepta, no se vive bajo esta práctica, simple y sencillamente es como que si se estuviera diciendo que no tienen a un Dios resucitado. Cristo, precisamente, nosotros, al dejar de creer en la resurrección, deja de creer también en la verdad de todo el Evangelio, en su fundamento y en todo lo que al mismo se refiera. El que enseña que no hay tal cosa como la resurrección corporal, quiere decir que la Biblia es solo un sistema piadoso de engaño. No es de sorprenderse, por tanto, que los enemigos de Cristo ataquen, y aún en la antigüedad atacaron precisamente esta creencia, este dogma, algo que fue real. Por ejemplo, podemos leer en las Escrituras cómo después de que Cristo resucitó, los mismos sacerdotes, los saduceos, le pagaron a los guardias para que mintieran, para que dijeran que este hecho no se llevó a cabo. Sin embargo, la historia nos cuenta que aparte de los discípulos, aparte del hortelano, aparte de las mujeres, más de 500 personas vieron el cuerpo de Cristo resucitado. Algunos niegan la resurrección, otros la tuercen como algo que no tiene importancia. Esto ya ha sucedido antes, cuando Cristo daba las enseñanzas sobre la resurrección corporal. Y Jesús dijo: porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Es cierto que los santos resucitados recibirán cuerpos glorificados. Sin embargo, este hecho en ninguna manera anula la verdad de que este cuerpo natural será transformado en un cuerpo glorificado. No podemos explicar cómo. ¿Cómo sucederá esto? Porque será algo milagroso que nuestras mentes limitadas desconocen por ahora. Los que niegan la transformación de una clase de cuerpo en otra, niegan por completo la resurrección corporal. Ahora bien, podemos darnos cuenta que este es un hecho descrito en la palabra de Dios, pero con un fundamento, a través de la historia, a través de las situaciones vividas, a través aún en el Antiguo Testamento de las personas que habían conocido, que sabían de que un día sus cuerpos serían resucitados. No tenían miedo, no sentían miedo. Los profetas, aún los apóstoles, cuando vieron el cuerpo de Cristo resucitado, ellos con mayor valentía proclamaban esta verdad delante de las personas. No tenían miedo de morir, porque sabían que Cristo, nuestro Señor, los resucitaría. Habrá una resurrección literal del cuerpo. Habrá una transformación por medio de la cual este cuerpo mortal será convertido en un cuerpo espiritual, semejante al cuerpo resucitado de Cristo. Como escrito está, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Démonos cuenta, apreciados amigos, hermanos, que este mensaje, que esta palabra, que esto precisamente es la doctrina sobre la cual descansa la palabra de Dios, con la que salieron a predicar, a enseñar al mundo entero aquellos hombres que vieron la resurrección corporal de Cristo. Es cierto, no sabemos exactamente cuándo ni cómo sucederá, cómo se llevará a cabo todo esto, pero lo que sí sabemos es que de este cuerpo de barro corruptible saldrá un cuerpo glorioso e incorruptible, como el de nuestro Cristo resucitado. ¡Aleluya! Podemos nosotros confiar, podemos descansar nosotros en esta creencia. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es, como lo refiere la palabra de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Por tal motivo, usted y yo hemos aprendido de lo que escrito está en la palabra de Dios. Y esta es nuestra esperanza gloriosa, la resurrección de los muertos. Usted, yo y todas las personas que le hayan recibido y aceptado, que hayan salido de la mentira del diablo, resucitarán en el día postrero, como escrito está. Como siempre, usted tiene la última palabra. Dios le bendiga. Nos vemos hasta la próxima en este su programa Escrito Está.